Levante sus manos, diga conmigo, soy buena tierra. Y tu palabra, Señor, dará en mi fruto. Mucho fruto, a 30 por uno, a 60 por uno y a 100 por uno, para tu gloria, Señor. Amén. Ministerios de Vida en Jesús les saluda y le dice, somos su familia. Bendiciones. Amén. Esta semana queremos seguir hablando de Jesús y sus discípulos. Y quiero compartirles esta mañana, sí, y enfocarnos en el trabajo como un código superior. Hemos estado aprendiendo con el apóstol William a lo largo de esta semana cuáles son los códigos superiores, sí, que gobiernan y rigen la vida de un discípulo, de un hijo de Dios. Y esta mañana yo quiero compartirles que el trabajo es un código superior de un discípulo. Amén. Pero antes, yo quiero que usted entienda el significado que tenía el trabajo para Jesús, ¿sí? Jesús, hermanos, si había alguien que sabía el valor del trabajo, ese era Jesús. ¿Por qué? Porque él aprendió desde muy pequeño en la carpintería, con José, su padre, el trabajo de ser carpintero, el trabajo del martillo y de los clavos. Amén. Pero imagínese usted que Jesús, todo lo que aprendió, lo aprendió bajo presión. Todo lo que él aprendió bajo presión. ¿Sí? Miren, una cosa es saber desde que usted nace el día que va a morir. Eso es fuerte. Jesús sabía que iba a morir, día, fecha y hora. 2, Jesús sabía cuáles eran las armas con las cuales iba a ser crucificado. Es fuerte. Pero imagine usted saber que va a morir, con qué va a morir, pero tener que aprender el valor del trabajo, tener que aprender una profesión, tener que aprender cómo ganarse la vida con las mismas herramientas con las que usted va a ser crucificado. Eso es fuerte, hermano. Eso es fuerte. Yo imagino que él hizo una retrospectiva de sus viejos amigos, el martillo y el clavo. ¿Cuándo fue la primera vez que los cogió? Cuando el papá José le decía, así se pone un clavo, así se pega el martillo. ¿Y cuántas veces también se pudo haber herido aprendiendo a clavar? ¿Sí está entendiendo usted? ¿Sí está entendiendo usted? Jesús aprendió todo bajo presión. Y por eso yo le digo que si hay alguien que sabe el valor del trabajo y conoce el valor del trabajo, ese era Jesús. Ahora, hermano, Jesús no solamente aprendió el trabajo terrenal, el trabajo para su sustento, sí. Jesús también aprendió el trabajo ministerial. Él sabía lo que tenía que hacer. Él a los 12 años estaba en la sinagoga enseñándole a los maestros de la ley la palabra de Dios. Así que Jesús no solamente cuando todavía no empezaba su ministerio trabajaba en la parte terrenal, en su trabajo de carpintería. Él también estaba haciendo su trabajo para Dios, para el Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque hay mucha gente que dice, yo tengo un trabajo y no tengo tiempo. La vida de un hijo de Dios tiene que estar dedicada a hacer sus dos trabajos. Hasta que el Señor lo llame, como a Cristo a los 33, a entregar todo su tiempo a Él. ¿Me está entendiendo? Entonces llega su mamá y su papá y le dice a Jesús, ¿dónde has estado? Y él le dice, ¿pero por qué me buscan? ¿No saben ustedes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? 12 años. 12 años. Y él estaba preocupado de los negocios de su padre, de la empresa que a los 33 años tenía que echar a andar. La empresa, el reino de los cielos. Amén. Entonces él dice, ¿no saben ustedes
que en los negocios de mi padre me conviene estar, ¿sí? Él se estaba preparando para ser gerente de la empresa más grande que haya existido y que puede existir. Y mucho después, ya en su trabajo ministerial, ¿sí?, los judíos querían matar a Jesús por trabajar en contra de lo que estaba establecido, ¿sí? Y entonces, porque él declara, dice, mi padre aún trabaja y yo trabajo también. Eso le dijo a los judíos y lo querían matar. Mi padre aún trabaja y yo trabajo también. Esta declaración, hermanos, de Jesús, que dice que su padre aún trabaja, nos enseña que realmente él aprendió el valor del trabajo del Padre de los cielos. Porque el Padre de los cielos trabaja todavía desde la creación y aún sigue trabajando. Yo quiero que usted entienda el valor del trabajo. Entonces, Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajaron y con su trabajo crearon al hombre a su imagen y semejanza. Amén. El trabajo no es como muchos piensan, hermano, que es una maldición de Dios, porque muchos equivocadamente han leído en Génesis que dice que trabajarás y te ganarás con el sudor de tu frente el pan. No, no es una maldición, ¿sí? ¿Por qué? Porque Adán, antes de haber caído, él ya trabajaba. Lo que el Señor le dice es que ahora te va a costar trabajar. Ahora te va a tocar sudar, trabajar, ¿sí? Te va a costar mayor esfuerzo trabajar. Por eso es que no nos gusta trabajar a muchos. ¿Por qué? Porque cuesta esfuerzo trabajar. ¿Me está entendiendo? Entonces, levante su mano derecha conmigo y repita: el Padre trabaja, el Hijo trabaja, el Espíritu Santo trabaja y yo también debo trabajar. Aplaudo al Señor. Entonces, con estos antecedentes, hermanos, y por estos antecedentes, cuando Jesús empieza su ministerio, ¿sí?, se propone precisamente buscar a hombres que trabajen. Mire, usted y yo, si queremos conseguir a alguien, algún empleado, si caminamos por la calle y vemos a alguien que está trabajando, ¿y qué dice? Y vemos a alguien que está sin hacer nada, dice, yo voy porque no está haciendo nada, porque el otro está trabajando. ¿Sí o no? Esa es la lógica de uno, ¿no? Pero no, Jesús sabía que tenía que contratar gente que le gustara y que supiera el valor del trabajo. Amén. Entonces Jesús va caminando, ¿sí?, y se encuentra ahí en una escena a dos pescadores echando las redes. ¡Wow! Dice él, esta es tierra fértil. Y luego va más adelante, ¿sí?, y ve a dos trabajadores, unos jornaleros y el padre de ellos, ¿sí?, que también están trabajando, remendando las redes, ¿sí? Vamos a la palabra para que veamos mejor. Marcos 1, 16, 20. Mire, dice que, vaya buscando la palabra, dice que Jesús necesitaba gente que esté dispuesta a trabajar, gente que tenga cultura de trabajo. Y de hecho, cuando Jesús llama a sus primeros discípulos, ellos estaban en plena actividad laboral. Tiene la palabra, Marcos 1, del 16 al 20. Dice, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores, tenían una ocupación, tenían una profesión, estaban trabajando. Y dice que les dijo Jesús, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombre. O sea, si usted está trabajando, está en una empresa, está en una actividad laboral y yo le digo, vengan para acá, yo no los invito a pasear, pues, los invito a hacer lo que ustedes están haciendo, los invito a trabajar. Así es, entonces dice que ellos, dejando luego sus redes, le siguieron. Luego dice, pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban sus redes.
Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Hermano, estos discípulos tenían una ocupación. Estos discípulos no estaban vagos, no estaban desocupados, tenían una ocupación. Estaban en plena actividad laboral. Eran pescadores que en ese momento, en el caso de los dos primeros, pescaban, tiraban las redes. Y los otros dos remendaban las redes con su padre y con los trabajadores de su padre, ¿sí? Entonces, como podemos ver en el versículo 20, Jacobo y Juan trabajaban para su padre y tenía un grupo de trabajadores, de jornaleros que le ayudaban a realizar la tarea, ¿sí? Era un ambiente netamente laboral, hermanos. Había una obra, ¿sí? Había obreros, ¿sí? Había un inversionista, había un hombre que pagaba a sus trabajadores, ¿sí? Y aunque no lo dice la palabra, yo estoy seguro que había un acuerdo de trabajo. Había un acuerdo de trabajo. ¿En lo relacionado a qué? A horario de trabajo y al salario que recibían por su trabajo. ¿Usted cree lo mismo que yo? Obviamente, había un acuerdo de trabajo, había un ambiente laboral, era una empresa en pleno funcionamiento y en plena actividad de trabajo. Pero de repente Jesús pasa por allí y les dice: vengan que yo los voy a hacer pescadores de hombres. ¿Qué le está diciendo Jesús? Dejen su trabajo y vengan a trabajar conmigo, ¿sí? Dejen esa empresa y vengan a trabajar a mi empresa. Por eso es que yo digo, y quiero que ustedes estén de acuerdo conmigo, que el primer encuentro de Jesús con sus discípulos fue una propuesta laboral, una propuesta de trabajo. ¿Usted comparte eso conmigo? Claro, Él no les habla nada más de trabajo. Lo saca de su empresa y lo trae para acá. ¿Cuántos de nosotros hemos estado trabajando en una empresa y nos hacen una propuesta de mejor de trabajo? Entonces nosotros vemos, analizamos y decimos: me voy contigo, ¿sí? Pero hay algo aquí, hermanos, que ustedes tienen que darse cuenta. Jesús no les ofrece nada, no les promete nada, ¿sí? Solamente les dijo: síganme, que yo los haré pescadores de hombres. Solamente les dijo eso, ¿sí? Y de acuerdo a las Escrituras, entonces, hermanos, como les decía anteriormente, el primer contacto que tiene Jesús con sus discípulos es para hacerle una propuesta laboral. Levante su mano derecha conmigo y repita esto. Ser un discípulo de Jesús implica un compromiso de trabajo. Repítalo de nuevo. Así es, amén. Lo repitió, amén. Ahora entiéndalo, procéselo. Ser un discípulo de Jesús implica un compromiso de trabajo. Jesús nos llama para que trabajemos, no para que paseemos, también para que disfrutemos, pero hay implícito en letra pequeña un compromiso de trabajo. Ahora, no es tan sencillo como parece. Si usted tiene un trabajo estable, si conoce una profesión, si tiene un oficio, ¿sí? Usted sabe hacerlo bien porque lo ha hecho toda su vida. Y pasa alguien, un desconocido, y le hace una propuesta de trabajo que no le detalla nada, que no le dice cuánto va a ganar, no le dice nada, ¿sí? Entonces, cuando usted recibe una propuesta de trabajo, usted lo primero que hace es un análisis. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto? 3 veces cuánto, repite, ¿sí o no? ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Y cuánto? Y luego ve las ventajas, ve cuánto va a gastar de transporte, ¿sí me entiende? El nombre de la organización, ¿sí? Si es mejor que el trabajo que usted antes tenía, todas esas cosas, enseguida, humanamente, vamos a hacernos ese análisis. Pero cuando usted está delante de Jesús, difícilmente va a poder decirle que no. Cuando usted está frente al Padre de los cielos, frente a Cristo, difícilmente usted va a
decirle que no. Y yo se lo puedo comprobar. Cuando usted vino a los pies de Cristo, cuando usted aceptó al Señor, más que seguridad, lo que había en usted era dudas, interrogantes. ¿Por qué? Porque en su trabajo de la vida pasada, así no le hubiera ido bien, me refiero a su trabajo, a su vida completamente, así no le hubiera ido bien, usted conocía cómo era ese mundo. Así ese mundo le hubiera causado las heridas que le causó, usted sabía, estaba acostumbrado cómo era ese mundo, ¿sí? Pero déjeme decirle que cuando usted se encontró con Jesús, usted no pudo decirle que no, igual que aquellos pescadores. Amén. Por eso yo quiero que usted mismo se dé un fuerte aplauso, porque tomó la mejor decisión de su vida. Así que apláudase fuerte, usted mismo. Aplauda, aplauda, que voy a beber un poco de agua, hermano. Estamos aprendiendo, que seguir a Jesús representa un compromiso de trabajo. Así es, ¿no? Entonces, Jesús no era un improvisado, hermano. Jesús no era un improvisado. Al contrario, dice que entendemos, no dice la palabra, que Él estaba capacitado para dirigir y gerenciar la empresa que Dios, su Padre, había puesto en sus manos. ¿Sí? Él sabía que necesitaba gente que provea finanzas para la empresa que Él estaba echando a andar. Y Él sabía que necesitaba mucho, pero mucho dinero. ¿Por qué? Porque los sueños de Dios son caros. Los sueños de Dios cuestan mucho billete. Amén. Él ya tenía quien iba a invertir, porque él no iba a trabajar. Él no iba a trabajar en otras cosas, sino a hacer el trabajo que tenía que hacer. Jesús sabía, ¿sí?, que necesitaba gente, ¿sí?, o que necesitaba líderes capacitados para tratar con miles de personas, porque cada discípulo de él tiene miles de personas. ¿Me está escuchando? Cada discípulo de él tiene miles de discípulos. Cada discípulo de Jesús 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 tiene miles de discípulos. Así es. Hermano, y si usted tiene miles de discípulos, tiene que saber que tratar con uno es duro y es difícil, pero tratar con miles es más todavía. ¿Sí o no? Amén. Pero dígalo bien, dígalo. Amén. Usted sabe que así es. Así es. Y Jesús no nos dijo que iba a ser fácil, porque acuérdense, en Génesis dijo el Señor: trabajarás y te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Él no dijo que iba a ser fácil. Y si le dijeron que iba a ser fácil, como dice el pastor William, reclámele, reclámele al que lo engañó, porque no es fácil. ¿Sí? Nosotros nunca hemos dicho que es fácil. Aquí hay algunos discípulos, sí, que están caminando, que están comenzando. Nunca le hemos dicho es fácil. Es difícil, es duro, pero tenemos al Rey de Reyes y Señor de Señores atrás de nosotros. Él es el que hace la obra. Jesús sabía que necesitaba un equipo logístico, escuchen bien, que llegara antes que Él para que preparara el lugar donde Él iba a estar. Y movilizar personas, movilizar masas, es un trabajo muy costoso. Es un trabajo muy costoso. Lo que están haciendo en el concierto del 30 de octubre cuesta mucho. El pastor lo sabe. ¿Sí? Movilizar personas cuesta mucho dinero. Pero Jesús tenía financiado todo. ¿Ya? Jesús estaba capacitado para hacerlo. Era un administrador altamente productivo. ¿Sí? Pero, ¿qué hizo Jesús entonces los primeros días de su ministerio, los 3 primeros meses? Más o menos,
porque la Biblia no dice, no, pero así lo interpretamos. Dice que él trabajó los primeros meses arduamente reclutando gente para que le ayuden a realizar el trabajo que su padre le había encomendado. Ustedes han visto cuando llega una empresa nueva aquí al país o a la ciudad, una empresa grande, una multinacional, ¿qué es lo primero que hace? Pone un anuncio en el periódico. Necesitamos personal en esto, que sepa hacer esto. Bueno, Jesús no andaba poniendo anuncios en el periódico. Él caminaba y veía a las personas, ¿sí? Y reconocía en ellos, ¿qué era lo primero que él veía? Que fueran gente que les gustara el trabajo como usted y como yo. Que fueran gente de trabajo, gente que no tuviera miedo levantarse en las madrugadas, gente que se acueste tarde, gente que después de su trabajo formal, ¿sí?, sepa que tiene que entregar un tiempo al Señor. Amén. Bien. Entonces, Él nos vio a nosotros como los vio a los discípulos. ¿Usted cree eso? Así es. Entonces, Él sabía eso. Él necesitaba ese tipo de personas. Entonces, Él hizo un gran número de discípulos. Y luego de eso, vaya a la palabra en Lucas 6:12. Vea lo que Él hizo. Dice, en esos días, Él se fue al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Y son Simón, a quien también llamó Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Jacobo hijo de Alfeo, y Simón al que llamaban Celote, Judas hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Linda etiqueta, ¿no? A todos los nombra, no dice nada, y Judas el traidor. ¿Qué ves? Bueno, entonces, dice que Jesús, después de orar, escogió a los 12 para formar a su equipo, y a los cuales les llamó también apóstoles. Hermano, usted puede estar pensando lo mismo que yo. Yo decía, Señor, pero se fue a orar toda la noche y se equivocó porque 2 de esos, uno lo traicionó y el otro lo negó. Orar toda la noche para escoger a 12 y de los 12, 2 se equivocó, dije yo. Pero no fue así, hermano. Justamente el hecho de irse a orar y pedirle dirección a Dios es que le permitió a él escoger bien. Porque él tenía que escoger a los 10 y a los 2 porque estaba dentro del propósito. ¿Sí me está entendiendo? Usted no se equivoca, sino que está dentro del propósito. Porque lo que le pasó a usted y lo que me pasó a mí antes de conocer al Señor, sea bueno o no tan bueno, ¿sí? Si usted está aquí ahora es porque estaba dentro del propósito. Dios no se equivoca. Usted está aquí porque está en el propósito. Esa es la buena. Y lo otro es que si usted está dentro del propósito, su propósito es trabajar en el propósito. Pero aplauda también. Tuvo que pasar todo lo que pasó, ¿sí? Entonces agradezca a Dios porque es parte de su propósito, ¿sí? Y más que eso, hermano, usted también está aquí dentro del propósito y es parte de todos los servidores, los obreros de Cristo, de su empresa llamada el Reino de los Cielos. Así que usted nunca diga que usted es un desempleado. Usted tiene trabajo y mucho trabajo que hacer. Usted es un alto ejecutivo de la empresa el Reino de los Cielos. Una vez que Jesús escogió su equipo, el siguiente paso de Jesús para continuar su trabajo fue convivir con ellos. Y en esa convivencia le daba largas charlas de inducción
para que ellos fueran conociendo la empresa, el reino de los cielos. Todos aquí hemos pasado por eso, hermano, cuando usted lo escogen en una empresa, o todos lo sabemos, ¿no? Nos llevan a una sala con aire acondicionado, ¿sí? Nos comienzan a dar una charla de la empresa, la visión, la misión, cuándo nació, todo eso hizo Jesús. Toda esa inducción comenzó a enseñarle, comenzó a decirles que ustedes tienen que tener carácter, tienen que tener paciencia, si ustedes quieren trabajar en esta empresa, tienen que tener un buen carapacho para aguantar, tienen como que dejar el orgullo, todas esas cosas les enseñaba Jesús. Estaba induciendo, enseñándole a sus empleados cómo era la empresa en la que ellos iban a trabajar. Lo mismo que hacemos nosotros con ustedes, ¿sí? Lo que pasa es que ellos no lo hacían así como ustedes, bien sentados, con aire acondicionado, ¿no? Ellos lo hacían al aire libre, debajo de un árbol, sentados en unas cómodas piedras. Así ellos aprendían. Entonces, yo quiero sacarlos a ustedes un momento de esa escena y traerlos aquí donde están, ¿sí? Porque miren, mientras Jesús le enseñaba a sus discípulos, les metía la visión, la misión, los objetivos de la empresa, yo quiero decirles que en esta casa también tenemos una misión, una visión y un propósito. Y está escrito, hermano. Y usted, como hijo de esta casa, como trabajador, como un compromiso laboral que tiene usted con esta casa, tiene que conocer cuáles son esas cosas para que usted pueda amar a la casa. ¿Sí me está entendiendo? Amén. Entonces quiero decirles que Dios, que Jesús también nos ha dado una visión. A esta casa le dio una visión. ¿Cuál es la visión de esta casa? Todos tenemos que conocer la visión de la casa. Y si usted sabe que esta noche tiene examen, agarre una pluma y copie. Yo estoy rindiendo examen aquí donde ustedes me ven. Aproveché y metí ahí, estoy dando mi prueba de hoy día. Así que yo quiero decirles a ustedes rápidamente, mientras Jesús está enseñando a sus discípulos, que nuestra visión es una embajada del reino en cada barrio y un ministerio a las naciones. ¿Sí? Quiero decirles también que Dios nos dio a nosotros una misión, visión. ¿Cuál es esa misión, visión? Hacer discípulos de Jesús en esta ciudad y las naciones por medio de consolidar y establecer las familias. Esa es nuestra visión, misión. Quiero decirles que nosotros como hijos de Dios y como hijos de esta casa tenemos una nueva identidad. Lo primero que usted tiene como identidad, tiene que saber que usted es hijo de Dios, ¿sí? Es hermano y es familia. Así que dígale que usted está a su lado, soy un hijo de Dios, tú eres mi hermano y todos somos familia. Segunda de Corintios 5:20 dice, así que somos embajadores, ¿sí? En el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. La segunda parte de nuestra identidad es que somos embajadores de Cristo en la tierra. Amén. Diga, yo soy un embajador de Jesucristo. Y tenemos la mejor tarea, reconciliar al hombre con Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Yendo a las casas, hablándole de Cristo a las personas. Eso, metiéndolos en la consolidación. Tercero, si usted es un embajador, su casa es una embajada de los cielos. Esa es la tercera parte de nuestra identidad. Primero, somos hijos. Segundo, somos embajadores. Tercero, nuestra casa es una embajada. Y si su casa es una embajada, su casa es territorio del cielo, territorio santo, territorio gobernado no por el gobierno terrenal, sino por el gobierno de los cielos. Aplauda, aplauda. Eso es bueno, hermano, hay que conocerlo. La identidad es la esencia de lo que nosotros somos. Usted tiene que saber que usted tiene una identidad nueva en Cristo, ¿sí? Pero tiene una identidad particular como hijo de esta casa, ¿sí? Porque esta es su empresa. Hay vida en Jesús, es su empresa. Porque usted invierte aquí, ¿sí o no? Y nosotros invertimos también en usted. Esta es su empresa.
Cuarto, nuestra constitución es la palabra de Dios. ¿Sí? Nuestra constitución es la palabra de Dios. Nuestra manera, ¿sí?, de pensar debe estar enmarcada en la Escritura. La palabra debemos leerla, estudiarla, meditarla, memorizarla, compartirla, vivirla, amarla. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Sí? Entonces, pero para que la palabra more en abundancia en usted, usted tiene que coger el libro, abrirlo, leerlo, meditarlo, memorizarlo, repetirlo. Así es, de manera que se quede guardado en su corazón. Porque cuando abunda en su corazón, usted va a poder hablar de lo que hay en su corazón. Quinto, tenemos un estandarte. Parte de nuestra identidad es nuestro estandarte. Y nuestro estandarte es Jehová. Jehová de los ejércitos es nuestro estandarte. ¿Sí? Como embajadores en nuestras casas tenemos que tener un estandarte. Usted va a la embajada de los Estados Unidos y ¿qué es lo primero que ve? El estandarte, la bandera que lo identifica, de qué país pertenece. Usted tiene que tener el estandarte que es Jehová de los ejércitos. A Él es el único que tenemos que dar, como decía la alabanza, la gloria, el poder, la adoración, todo a Él. ¿Sí? Solo a Él daremos gloria, honra, honor, alabanza y solo a Él entregaremos nuestra fidelidad. Rápidamente, nuestro propósito es hacer discípulos y extender el reino de Dios. Si alguien le pregunta a usted, oye, ¿cuál es el propósito de ustedes? ¿Ustedes qué le van a responder? Hacer discípulos y extender el reino de Dios. Póngase de pie. Usted, hermano, no le está dando mucha importancia a esto, porque yo veo que hay gente que se está durmiendo. Sí, es verdad, puede ser. ¿Sí? Yo creo que Jesús también los hacía levantar, porque es así, somos así, es parte de la naturaleza. ¿Sí? Pero hagamos que el espíritu, porque dice que la carne es débil, pero el espíritu siempre está dispuesto, así que su espíritu esté dispuesto, porque esto tiene que estar grabado con sangre. Mira, aquí hay mucha gente que cuando yo pregunté solo la visión, no la sabía, ¿sí? Entonces, a sus discípulos usted tiene que pasarle esta información para que ellos también le den la información a los otros discípulos y a los otros discípulos y seamos una casa con identidad. Hermano, si viene un testigo de Jehová y lo para ahí y le comienza a hablar, lo convence. Porque esa gente está preparada para eso, para vender el producto falseta que venden. Es así, porque usted no tiene identidad, hermano. Cuando usted no tiene identidad, cuando usted vivía en el mundo, usted no tenía identidad. Por eso el diablo hacía con usted lo que quería. Pero si viene uno de estos, ¿sí?, testigos, y le viene a decir a usted cosas, un momento, mi estandarte de Jehová, mi casa es una embajada del reino de los cielos. Aquí solo la palabra de Dios recibo. Si no, nos vemos. Y tiene que ser cortante. ¿Por qué? Porque esa es su identidad. Tome asiento. Si se duerme lo vuelvo a hacer parar. Estamos aprovechando, hermanos, que Jesús está enseñándole a sus discípulos. Entonces yo digo, es una buena oportunidad para que los nuestros también conozcan. Y ya mismo le tomo la lección. Nuestras disciplinas, tenemos disciplinas, la unidad, el servicio y la obediencia. La unidad, ¿sí? Una casa que está dividida, dice la palabra, no prevalecerá. Todo reino dividido no prevalecerá. Aquí, hermano, no podemos andar con peleas, que discusiones, que el hermanito me miró mal, que no me llevo con este. No. ¿Por qué? Tenemos como valor, como identidad nuestra, la unidad, ¿sí? La triunidad, Padre, Espíritu, Hijo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿sí? La unidad, para tener vidas trascendentes debemos ser disciplinados, cultivar hábitos saludables, vivir en unidad con Cristo, ser gobernados por el Espíritu Santo y dejar que su carácter se manifieste en nosotros
a través del servicio a los demás. ¿Le gustó esa frase? ¿Le gustó? Se la repito. Para tener vidas trascendentes debemos ser disciplinados, cultivar hábitos saludables, vivir en unidad con Cristo, ser gobernados por el Espíritu Santo y dejar que su carácter se manifieste en nosotros a través del servicio a los demás. ¡Qué belleza, hermano! Todo esto viene de Dios, por eso es tan lindo. Todo viene de Dios. Y por último, me acuerdo que la semana pasada los desarmé, o la antepasada, le dije, aquí no pueden llegar armados. Ahora vamos a armarlos otra vez, pero vamos a armarlos con armas espirituales. Parte de nuestra identidad son las armas espirituales. Nuestras armas espirituales son la oración, la palabra, la fe, el evangelio, la justicia, la verdad, la alabanza, la sangre y la cruz de Cristo, la resurrección y la tumba vacía, el nombre de Jesús y las promesas de Dios. Más armados que Rambo, hermano. Más armados que Rambo. Toda esa armadura. ¿Y todo eso para qué? Hermano, cuando usted no se expone al peligro, no necesita armas. Pero si Dios lo coge a usted y lo pone mejor que Robocop, así, bien armado, es porque sabe que usted va a tener que salir a luchar. ¿O no? Claro, porque de lo contrario, armarme así, que no me puedo ni mover, para quedarme en mi casa, no tiene sentido, ¿sí? Dios nos arma porque sabe que tenemos que salir al mundo, a enfrentar al mundo. Y por eso le dice, la oración es tu arma. Antes de salir, ora. La palabra es tu arma, ¿sí? Llévala en todos lados, así sea como dice el pastor, como desodorante. Está bien, así es al principio, pero llévala, ¿sí? Esas son tus armas. Miren, aquí sí quiero que vayan a la palabra, 2 de Corintios 10, 4 y 6. Dice, 2 de Corintios 10, del 4 al 6. Es cierto que vivimos en este mundo. Si alguien del mundo escucha esta palabra, va a creer que son unos extraterrestres los que están hablando esto. Y le van a decir, oye, tú eres extraterrestre. Escuche bien. Es cierto, la versión mía es diferente. Es una versión para comprensión más rápida. Dice, es cierto que vivimos en este mundo, pero no luchamos como los seres humanos que viven en él. O sea, ¿yo qué soy? No luchamos como los seres humanos que viven en él. Está hablando alguien que no es de este mundo, ¿sí o no? Usted no es de este mundo. Las armas con las que luchamos no son de este mundo, sino que tienen el poder de Dios para destruir la fortaleza del enemigo. Para eso Dios lo equipa y lo arma, para que destruya y derribe la fortaleza del enemigo. Amén. Efesios, por último, Efesios 6, 14 al 18. Dice, entonces manténganse firmes, póngase en el cinturón de la verdad. La verdad ha sido un cinturón, hermano, póngaselo. Antes de que salga de su casa, póngase el cinturón de la verdad, ¿sí? De manera que no ande en la calle mintiendo, póngase ese cinturón. Y protéjase con la coraza de la justicia. Prepárese poniéndose el calzado de anunciar las buenas noticias de paz. Usted cuando sale de su casa tiene que ponerse el calzado del evangelio. ¿Qué significa evangelio? Anunciar las buenas nuevas de paz. Así que usted no puede, yo le pregunto a usted, ¿usted sale de su casa sin zapato? No. Bueno, entonces cuando usted salga de su casa, póngase el calzado de cuero y el calzado del evangelio. Amén. ¿Qué más dice? Pero sobre todo tomen el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del maligno y utilicen la salvación como casco protector. Tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Más armados que eso, nadie, hermano. Estamos armados, pero hasta los dientes, como dicen por ahí. Así que salga bien armado
con fe y enfréntese al enemigo. ¿Así lo va a hacer? Ahora, repetimos. Primero, la identidad. ¿Qué es? Soy un hijo de Dios. Segundo, soy embajador del reino. Tercero, mi casa es una embajada. Cuarto, mi constitución es la palabra. 5, mi estandarte es Jehová. 6, mi propósito es hacer discípulos. 7, mi poder es el Espíritu Santo. 8, mi disciplina es la unidad, el servicio y la obediencia. Y 9, nuestras armas son la oración, la palabra, la fe, el evangelio, la justicia, la verdad, la alabanza, la sangre y la cruz de Cristo, la resurrección y la tumba vacía, el nombre de Jesús y las promesas de Dios. Amén. Y por último, ¿cuáles son sus valores? Primero, fundamentalmente, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? Esos son sus valores, amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo lo hace? Mostrando obediencia, honra, santidad y justicia, expresado en la intimidad y manifestándolo a diario en el lugar donde usted esté. Marcos 12:30. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Amar a Dios es nuestro principal valor. Y consecuentemente, amar a las personas es el segundo. ¿Sí? Porque después de eso dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Tercero, integridad y mayordomía. Una vida fiel e íntegra que glorifique al Padre. La integridad y la mayordomía se manifiestan en la libertad, en la abundancia de una vida bien administrada y gobernada por Dios. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado. ¿Ya? Y por último, ahora sí por último, el último de nuestros valores, caminar en el propósito divino de Dios. ¿Cómo? Vida, familia, ministerio, asignación que establece y que se manifiesta a través del gobierno de Dios. Vida y familia. Vida y familia. Cuando Dios lo llama a usted aquí, lo llama a usted, pero también a su familia. ¿Sí? El primer paso es usted, pero el propósito de Dios, una vida con propósito en Dios, incluye a nuestras familias. Ahora sí, denle un aplauso a Dios para regresar al salón o al lugar donde está Jesús con sus discípulos. Fue una pequeña pausa comercial. Regresamos al escenario, a donde estábamos. Después de todas estas enseñanzas de Jesús, sí, se comenzó a notar en sus discípulos que había una cierta intranquilidad. Sí, estaban así, se escuchaba como un rum rum entre los discípulos. ¿Sí? Pero nadie sabía, o sea, Jesús sabía qué era lo que a ellos les inquietaba. Él lo sabía, porque Jesús sabe todo. Sí, entonces Jesús le dice, ¿alguna pregunta? Y se miraban uno al otro, se codeaban, dile tú, pero no se atrevía nadie a preguntarle qué era lo que querían saber. ¿Sí? Y claro, ellos estaban también un poco aburridos, un poco, ¿no? Porque Jesús era un buen maestro. ¿Sí? Jesús era un buen maestro, no como uno que se le duerme la gente aquí, pero Jesús era un buen maestro. Sí, yo me imagino, estaban un poco aburridos, pero no tanto como ustedes, pero bueno. Y uno hace el mejor esfuerzo. Y entonces, él les había dado una inducción de la empresa, ¿sí? Habían recibido muchos detalles de cómo era el reino de los cielos, les estaba gustando, ¿sí? Sabían que era duro, pero les estaba gustando, ¿sí? Entonces, el tema es que ellos tenían preguntas relacionadas con sus contratos de trabajo. Eso es normal. ¿Sí? Si a usted lo llevan a una empresa y le comienzan a hablar que la empresa es esto, que la empresa es lo otro, y uno dice, ¿y de la plata? ¿Y de la plata qué, pues? ¿Se acuerdan la alabanza esa? ¿Y de la plata qué? O sea, ya está bien, está bonito todo esto. Pero, y entonces Jesús le dice, ¿quieren preguntar algo? Y entonces ellos, no. Y Jesús le dice, bueno, entonces yo sigo, dice. Tienen que saber que en este contrato hay una cláusula de exclusividad. ¿Cuántos han firmado contratos con cláusulas de exclusividad? Ahí hay uno. Sí saben de lo que les estoy hablando, ¿no? Contratos de cláusulas de exclusividad. Si no lo saben, ya lo van a entender. Dice, ustedes solo pueden trabajar para la empresa El Reino de los Cielos.
Dice, vayan a la constitución de la empresa, Mateo 6:24. Ahí está esa cláusula. Ernesto sabe de lo que le estoy hablando. Negocios celosos. ¿Qué dice? Dice, nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. ¿Ah? Eso es una cláusula de exclusividad. Nadie puede servir a dos patrones al mismo tiempo. ¿Por qué? Dice, odiará a uno y amará a otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Lucas 4:8. Jesús le contestó, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él, ¿sí? Entonces solo a Él tienes que dedicar todo tu tiempo, todo tu esfuerzo y toda tu inteligencia. Amén. Esa es una cláusula de exclusividad. Y luego les dice, en relación al tiempo de vigencia del contrato, que también es interesante cuando usted va a trabajar, le va a decir, ¿es indefinido o solo son por 3 meses? ¿Ah? ¿Le interesa a usted saber eso cuando va a firmar un contrato? Y ellos también. Entonces le dice, el contrato que ustedes están firmando es indefinido. Es decir, al que acepta ser mi discípulo, no tendrá forma de renunciar o abandonar el trabajo, porque la obra que empecé en cada uno de ustedes la tengo y la voy a terminar. Usted tiene un contrato indefinido. No tiene fecha de vigencia. Es hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud del varón perfecto de Cristo nuestro Señor. Ahí recién. ¿Ya? Entonces, él le dice, ¿y dónde está eso? Le dice maestro, le dice, 2 de Pedro 2:21. Le está enseñando con la palabra, porque ellos dudaban de que tuvieran las cláusulas completas en el contrato. Entonces él decía, vayan, como yo les digo a ustedes, 2 de Pedro 2:21. Y hermano, eso de ahí, más que una cláusula, fue como una amenaza, hermano. Le dijo, ¿se portan bien o se friegan? Porque Cristo también tenía su palabra fuerte, hermano. Porque a veces a los discípulos hay que hablarles fuerte. ¿Cuántos saben eso? Ay, ay, ay. Y él les dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Quién se tira para atrás así, hermano? ¿Ah? Le dice, si te vas, si sales de estas 4 paredes, mejor te hubiera sido que no hubieras venido, te hubieras quedado en tu casa mejor. Dile al que está a tu lado así, mejor te hubiera sido que no hubieras venido. Pero ya que decidiste venir, quiero decirte que estás en la mejor empresa del mundo, la empresa del reino de los cielos. Así que dale un aplauso al Señor. Él es bueno. Yo me pondría de pie y gritara, gracias, Señor. Mire, hermano, ser un discípulo de Jesús es un camino sin retorno. ¿Usted ha escuchado eso que dice, entra por la puerta angosta? ¿Sí ha escuchado o no? Entra por la puerta angosta, pero no dice por cuál puerta va a salir. Hay una sola puerta de entrada. No hay esas que dicen exit. No hay. Solo hay una sola puerta y usted ya entró. Así que, como diría mi abuela, se fregó. Ya está aquí. Ya se fregó. Lo otro, maestro, no lo dijeron, pero él sabía que tenían otra pregunta. ¿Dónde vamos a trabajar? Ay, hermano. Y Jesús le dice, no tenemos lugar fijo de trabajo. Nuestro límite es el fin de la tierra. Vamos al lugar donde el Espíritu nos manda. Si nos envía a Manta, vamos a Manta, a Samaria, Judea, hasta el fin de la tierra. No tenemos casa ni un lugar fijo donde descansar. Ay, como que ya no le estaba gustando mucho de los discípulos esto. Oiga. No tenemos casa ni lugar fijo donde descansar. ¿Dónde está eso, maestro? Mateo 8:20. Entonces Jesús le dijo,
las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene lugar donde descansar la cabeza. ¿Sí saben eso, no? Así que ya saben, hermano, donde el Espíritu lo manda. No, que yo no quiero ir para allá a ese barrio, pastor, que ese barrio es peligroso. Anda, estás armado, tienes al Espíritu, tienes una armadura. No, pastor, yo no quiero ir a ese lugar porque esa señora le tira las ollas en la cabeza al marido. Anda, tienes la coraza de la justicia para que te proteja. ¿Sí? No hay lugar donde no podamos ir. ¿Sí? No hay lugar. Y luego les dice Juan 3:8, el viento sopla para donde quieres ir, para donde quiere ir. Tú lo escuchas soplar, pero no sabes de dónde viene ni para dónde va. Así es como con todos los que son nacidos del Espíritu. ¿Cuántos son nacidos del Espíritu aquí? Bueno, hermano, y mientras el tiempo pasaba, había más angustia. Se notaba en la cara de los discípulos la desesperación, ¿sí? Habían cosas que estaban claras, la misión, la visión, la identidad. Tenían una idea de lo que iban a hacer, ¿sí? Pero sabían que no tenían un lugar fijo de trabajo. Sabían que solo trabajarían para un solo Señor. Pero la preocupación general, la preocupación de todos ellos, sí, se sentía en el ambiente, pero no se animaban a hacer la pregunta del millón. Entonces Jesús ya no los hizo sufrir más. Él sabía lo que querían preguntar. Y Jesús les dice, Jesús va a la palabra y va a Job 7:2. Job 7:2. Esa no era la introducción, eso no es lo que les iba a decir. Solamente les quería leer eso, porque él vio la angustia que tenían. En Job 7:2 dice, el hombre es como un esclavo que suspira por estar a la sombra, como un trabajador que espera ansioso su salario. Ese era el tema, el salario, ¿sí? Entonces Jesús sabía que ellos dicen, están desesperados como un esclavo que quiere ponerse a la sombra. Así es el hombre, el trabajador, que espera con angustia su salario. Y entonces él le dice, aquí le va su salario. Le dice, pero yo les digo, no se preocupen por dinero, ni ropa, ni zapatos, ni agua, ni alimentos. No se preocupen por las necesidades de sus familias. No se preocupen no se preocupen por nada, porque todo obrero es digno de su alimento y de su salario. No se preocupen por nada, yo les digo esta mañana a ustedes, porque todo obrero es digno de su alimento y de su salario. Todo obrero es digno de su alimento y de su salario. Y usted es empleado de la empresa del reino de los cielos. Todo está financiado, hermano. Todo está financiado, todo está pagado. No va a faltar recursos. Entonces ellos dicen, cierto, dice. ¿Y dónde está eso? Vaya a la palabra. Mateo 19:10. Mateo 10, 9 y 10. Dice en la versión que yo tengo, no lleven nada de dinero consigo, ni oro, ni plata, ni cobre. No lleven provisiones para el camino, ni ropa para cambiarse, ni otro par de sandalias, ni un bastón, porque los que trabajan merecen recibir su sustento. No se preocupe por nada, ¿sí? No se preocupe, no tiene que llevar nada, ni ropa, ni oro, ni plata, ni siquiera zapatos. Los zapatos del evangelio sí, pero los otros zapatos no se preocupe. Y entonces ellos estaban incrédulos y decían, ¿será? Y entonces el Señor le dice, vayan a Mateo 6:25. Sí, ya para cerrar las dudas de ellos y cerrar el contrato para ver si firmaban, hermano, aunque ya estaba firmado. Porque acá no hace falta poner una rúbrica, solamente en el reino de los cielos decir sí es suficiente, ¿sí? Porque las palabras son espíritu, ¿sí? No hace falta. Yo no he venido aquí para que usted firme un contrato, su contrato está firmado. Yo lo que vengo es a hacerle acuerdo de las cláusulas, por si acaso usted se está olvidando.
Mateo 6:25. Por eso les digo, no se preocupen por la comida ni por la bebida, ni tampoco por la ropa que se van a poner. Ciertamente la vida es más que la comida y el cuerpo más que la ropa. Miren las aves, ellas no cultivan ni cosechan, ni tampoco guardan nada en graneros. Sin embargo, su Padre que está en el cielo les da alimento. ¿No son ustedes más importantes que ellas? Con solo preocuparse no van a añadir más tiempo a su vida. ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Fíjense cómo crecen las flores del campo, ellas no trabajan para hacer su vestido. Sin embargo, les aseguro que ni siquiera el rey Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellas. Así que si Dios viste a todo lo que crece en el campo, que hoy tiene vida, pero que mañana será quemado en un horno, con mucha más razón cuidará de ustedes. No sean gente de poca fe. Así que no se preocupen ni digan qué vamos a comer, qué vamos a beber, qué ropa vamos a usar. La gente que no conoce a Dios trata de conseguir esas cosas, pero ustedes tienen a su Padre en el cielo que sabe que necesitan todo esto. Así que primero busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Si usted lo cree, dele un aplauso al Señor. Busque lo más importante. Hay gente, hermano, que dice, lo más importante es mi trabajo. ¿Sí? Y los ve usted que trabajan 12 hasta más horas, hermano, porque su trabajo es lo más importante. Sí, pero no es así. Jesús ya nos enseñó. Él era carpintero, pero primero era un hijo de Dios y su trabajo principal era el reino de los cielos. Pregunta, ¿hay algún hijo de Dios, algún discípulo que no haya visto la mano poderosa de Dios sustentando y proveyendo para sus necesidades y las de su familia? Pregunta aquí a ustedes, hijos de Dios, discípulos, ¿algunos de ustedes han visto alguna necesidad? ¿Han visto que Dios no ha proveído para sus necesidades y las de su familia? Uy, por acá dice el pastor. ¿Han tenido alguna vez una necesidad que el Señor no les haya proveído? Siempre nos provee. Así que ustedes están más incrédulos que los mismos discípulos hoy. ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a aceptar este contrato para trabajar en la empresa del reino de los cielos? Levante la mano, levante la mano. ¿Cuántos estarían dispuestos a aceptar? Bueno, los que no levantaron la mano, les digo que están fregados. Igual, si están aquí, si son hijos de Dios, si son discípulos de Cristo, el contrato está firmado en los cielos, hermanos. No hay manera, no hay puerta de salida. Usted es un hijo de Dios y es un discípulo y tiene una responsabilidad de trabajo con Jesucristo. Así que, hermano, hasta aquí bonito, hermano. Pero mire, le voy a ser infidente. Mi esposa no está aquí, pero ella es testigo. Cuando el pastor William me dijo que predicar esta semana, yo le pedí al Señor, solo, Señor, dame un título nomás. Un título. Y de ahí vamos a orar y comenzamos a trabajar. Hermano, pero la palabra que me dio fue dura. Y no quise empezar así, pero ahorita la va a recibir. El Señor me dijo esto, aquí nomás en corto. El que no trabaja, que no coma. Ay. Es duro. El que no trabaja, que no coma. Entonces yo voy, y eso lo dijo Pablo, pero Jesús dijo que todo obrero era digno de su salario. Pero claro, si trabaja. Pero Pablo se encuentra con una iglesia en Tesalónica que la gente estaba vaga, no quería trabajar y solo quería comer. Entonces, vamos a la palabra. Segunda de Tesalonicenses 3:6. Dice, en mi versión, hermanos,
por la autoridad que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado, les ordeno que se alejen de todo creyente que se niegue a trabajar. Ay, ay, ay. Orden que se alejen de todo creyente vago. Dígalo así, vago. Estamos aquí en confianza. Porque los que se niegan a trabajar no están siguiendo las enseñanzas que les dimos. El Padre trabaja, el Espíritu Santo trabaja, el Hijo trabaja, los discípulos trabajan, el apóstol Pablo trabaja, ¿sí? Ese era el ejemplo y la herencia que nos han dado, hermano. Nuestros padres trabajan, ¿sí? Entonces estos discípulos se negaban a seguir las enseñanzas que habían recibido. Ustedes bien saben que deben seguir nuestro ejemplo, que no fuimos perezosos cuando estuvimos con ustedes. Siempre pagamos la comida que nos dieron. Trabajábamos mucho día y noche para no ser carga de nadie. Usted sabe, hermano, que el apóstol Pablo no solo se dedicaba a la palabra, 100% no, él tenía un trabajo, él tenía un oficio, él hacía carpas, ¿sí? Dice, estaba profundizando un poco y dice que él hacía techos de lona porque las casas en ese lugar eran muy calurosas. Y entonces ponían techos de lona. Él tenía su equipo, él trabajaba en eso, poniendo carpas. Por eso él les dice, ya la comida que me dieron, yo la pagué. ¿Sí? No me dieron nada gratis. Así que yo trabajaba en la obra y trabajaba también, ¿sí?, secularmente para mí, para mi sustento. Aunque teníamos el derecho a pedirles ayuda para no ser una carga para nadie, aunque teníamos el derecho de pedirles ayuda, siempre trabajamos para servirles de ejemplo. Cuando estuvimos con ustedes, les dimos esta regla: el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Hemos escuchado que algunos de ustedes no quieren trabajar y no se preocupan en nada, no se preocupan por trabajar, no se preocupan por la visión, no se preocupan por la misión, no se preocupan por la consolidación, sino por estar pendientes de los demás, por el chisme. Eso era lo que les ocupaba, estar pendiente de la vida de los demás. Mira ese hermanito, mira la hermanita. O sea, eso era lo que hacían. Entonces, con razón, él se molestó y le dijo, bueno, aquí el que no trabaja, no come, no come. A esos les ordenamos, porque tengo autoridad, la autoridad que me da Cristo, que dejen de molestar a los demás y que se dediquen a trabajar para conseguir su comida y su sustento. Escúcheme bien la última parte, tengo que leerla. Hermanos, nunca se den por vencidos de hacer el bien. Si alguno no obedece lo que decimos en esta carta, fíjense bien quién es y apártense de él para que le dé vergüenza. Aparte, ahorita no se aparte ahorita. No sea malo. Pero apártese de él para que le dé vergüenza. ¿Ya? Y por último, pero no lo trate como a un enemigo. Más bien, corríjalo como a un hermano. Yo vengo de parte de Dios como un hermano, a corregirlo, no como un enemigo. No me vea así, no me mire así. Yo vengo de parte de Dios como un hermano, no como un enemigo. Pastor, hay gente que no me va a hablar hoy día. Bueno, hermanos, Jesús dice todo obrero es digno de su salario. Y Pablo dice, por la situación que había en la iglesia, el que no trabaja, que no coma. Como dijimos al principio, el llamado de Jesús es un llamado a trabajar. El llamado de Jesús es un llamado a trabajar. Cuando Cristo hizo de usted un hijo, le regaló la salvación. La salvación es regalada, la salvación es por gracia y por su fe. Por la gracia de Dios y por su fe es la salvación, se la regaló. Gracias, Señor, diga. Gracias. Pero hay que leer la letra chiquita, hermano, del contrato. Romanos 11:29 dice, el llamado y los dones son irrevocables. ¿Qué significa eso? Que usted no puede elegir si lo toma o lo deja. Todo hijo de Dios tiene que ser y hacer discípulos
y todos somos obreros de la viña del Señor. Es irrevocable. ¿Sí saben lo que significa eso, no? En derecho eso significa que usted no puede decir, no lo tomo. Así que Dios le dice que el llamado que usted le hizo, ese llamado sobrenatural que le hizo, es irrevocable. 4, dice el pastor. 4. El llamado y los dones son irrevocables. Así que usted es un obrero, es un discípulo, quiera o no quiera. Yo lo invito a ponerse de pie. Quiero que cierre sus ojos y se acuerde de todo esto que hemos conversado. Que Dios trabajaba, que Jesús aprendió el trabajo con sangre. Jesús aprendió el trabajo con sangre. Y vea su comodidad. Cierre sus ojos, todos. Vea su vida y diga realmente, Señor, gracias porque yo tengo una vida cómoda. Yo tengo una vida cómoda, Señor. Ahora, si usted está en esta casa espiritual y es hijo de esta casa espiritual y usted se alimenta aquí, entonces tiene un compromiso de trabajo irrevocable. Usted tiene un compromiso de trabajo con esta casa, primero con Dios y luego con Hay Vida en Jesús. ¿Sí? Es verdad, no es fácil hacer discípulos, por eso mucha gente se queda sentada. No es fácil hacer discípulos. Implica mucho sacrificio de tiempo, de recursos, muchas horas de trabajo, sobre todo mucha paciencia y constancia. Pero ¿usted cree que Cristo no tuvo eso y mucho más con nosotros? ¿Usted cree que la gente que está atrás de usted, su consolidador, ¿sí?, a ese que usted nunca le ha regalado un mensaje para preguntarle cómo está, esa gente sacrifica su tiempo porque entiende, ¿sí?, que seguir a Jesús no es fácil, cuesta, ¿sí? Pero no importa. ¿Por qué? Porque usted también va a ser consolidador y ahí va a recibir. Y está bien, porque eso forma su carácter, porque usted tiene que entender que usted no hace nada para que se lo agradezca a nadie. Usted hace las cosas para el Señor, porque usted es un obrero de Dios y dice que todo lo que tú hagas, lo hagas como para el Señor. ¿Sí? Pero eso forma el carácter. La persona que el Señor le pone a usted a su lado es para que forme su carácter. Entonces le decía, si usted es un hijo de esta casa, usted tiene un compromiso irrevocable de trabajo con Hay Vida en Jesús. ¿Sí? ¿Usted cree que a Cristo no le costó formar esos 12, hermano? Sí le costó y Él humanamente también quiso renunciar. Pero es un trabajo que Él había aceptado y sabía que tenía que cumplir. ¿Sí? Pero Dios es bueno y en medio de ese proceso Él moldea el carácter. Además, en Génesis, usted recuerde, Él nos advirtió, te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Así que hermanos, no pierda más tiempo, manos a la obra. Mire, un discípulo es aquel que aprende y obedece. Un discípulo es aquel que no cuestiona, que no pregunta, sino que aprende y obedece. Porque usted después va a ser un formador de discípulos. Y usted le va a decir a su discípulo, oye, tienes que aprender y obedecer. Pero si usted no lo hizo, ¿sí?, no va a poder hacer discípulos obedientes. El proceso tiene un tiempo de consolidación, tiene un tiempo, pero hay gente con la cual hay que perder mucho tiempo. No pierda el tiempo, hermano, al final va a tener que llegar a donde Dios quiere que usted llegue. Así que no dé vueltas como los israelitas que dieron 40 años vuelta en el desierto, cuando creo que habían podido llegar en 30 días. Algo por ahí. Así mismo, hermano, usted es un discípulo y su trabajo, el trabajo de los discípulos es obedecer, aprender y obedecer, aprender y obedecer. Así lo dice la palabra. Un discípulo trabaja como aún trabaja su Padre que está en los cielos. ¿Sí?
Dios nunca ha dejado de trabajar. Entonces no sería justo que mientras Él trabaja, usted no haga nada por la obra de Él. Mientras Él le regaló la salvación, usted no pueda regalarle una vida para su reino, para su empresa. Hermano, ¿qué pasa cuando usted trabaja para alguien, para una empresa y usted no es productivo? Usted llega y le dicen, aquí está su liquidación. Por eso el apóstol Pablo se molesta y le dice, el que no trabaja, que no coma. ¿Sí? Pero de ahora en adelante, usted, siendo consciente de esto, va a cambiar su actitud. Porque no hay puerta de salida, no hay escapatoria. Cuando yo no quería meterme en el camino de la consolidación, no podía dormir. Había algo que me decía, tienes que hacer tu trabajo. Y creo que mucha gente está así, hermano. Mucha gente está así. ¿Sí? Entonces, hay discípulos, hay gente que quiere, que ha empezado los procesos y se ha salido. Hay gente que está aquí mucho tiempo y quiere empezar, pero quiere hacer las cosas como ellos dicen. Y un discípulo no es eso, hermano. Un discípulo es el que aprende y obedece. Así que si le dicen a usted, tu proceso empieza aquí, aquí empezamos. ¿Pero por qué? No, aquí empezamos. Entonces, cuando usted aprende la obediencia y el sometimiento, las cosas son más fáciles. Acuérdese en su casa, cuando sus padres le hablaban, después de 30 años reconocer, cuando yo tenía 10 años, 5 años, mi papá tenía la razón. Así mismo va a decir ahora. Mi consolidador tenía la razón, mi pastor tenía la razón. Así que ahí donde usted está, yo quiero que se arrepienta. Todos, así sean los que estamos siendo discípulos, los que estamos consolidando, todos. Arrepiéntanse porque algo hemos hecho mal, a lo mejor hemos perdido el tiempo, nos hemos dado la vuelta, no hemos sido diligentes como consolidadores, no hemos sido diligentes como personas que están siendo consolidadas. Y dígale al Señor, Señor, ya entendí, tengo una relación laboral contigo, pero entiendo que tú eres el mejor jefe que puedo tener. Contigo estoy seguro, mi provisión está segura, no me va a faltar nada. Entiendo, Señor, que tengo que trabajar para ganarme el pan, pero que tengo que trabajar para ganarme tu amor no, pero para presentarte algo a ti, Señor, para no presentarme con las manos vacías. La salvación es suya, hermano, la salvación es suya, eso no se la va a quitar nadie, pero tenemos que ser productivos en la empresa del reino de los cielos. Así que ahí es donde usted está, yo lo quiero ver hablar, orar, arrepentirse. Si se ha ido y regresa al tiempo, pues bueno, esta palabra es para usted hoy. ¿Sí? Usted se va sin una renuncia y regresa sin dar excusas. Eso solo lo puede hacer en esta empresa. En otra le dicen en la puerta, vaya nomás, ya usted no trabaja aquí. Pero Señor, con Cristo no pasa eso, porque el amor que Él tiene por nosotros excede todo entendimiento. Comprométase con el Señor a ser diligente en las tareas que usted tiene. Comprométase en la oración, ¿sí? En la consolidación, en la lectura. Hágalo como se lo dicen, como se lo enseñan. No, yo quiero hacerlo así. No resulta bien así. Nosotros se lo decimos porque ya conocemos, porque tenemos un camino recorrido. Hágalo como a usted le enseñan. Y usted, si usted es un líder, usted es un consolidador, usted es un pastor, enseñe bien, no enseñe a medias, porque usted también tiene una responsabilidad, tiene que ser diligente. No lo deje para el otro día, el cierre es hoy día, lo va a hacer después de 4 días. No, es aquí y es ahora. Hay que ser diligentes. Diligente significa ser efectivos y hacer las cosas cuando las tenemos que hacer. Hermanos, la diligencia en la palabra nos dice que nos va a llevar a tener mucha fortuna. El hombre diligente tiene fortuna en la tierra y en los cielos.
Diga, yo quiero ser diligente en todo lo que hago, en mi trabajo secular, en esa empresa que le paga un sueldo para que usted trabaje. Diga, yo quiero ser diligente. Ocúpese de las cosas de Dios, porque cuando usted se ocupa de las cosas de Él, Él se ocupa de las suyas. Cuando usted se ocupa de los negocios de su Padre que está en los cielos, Él se ocupa de sus negocios. Cuando usted se ocupa de la empresa de su Padre que está en los cielos, Él se ocupa de su empresa. Cuando usted se ocupa de la familia de Dios, Él se ocupa de su familia. Levante sus manos y dele gracias al Señor. Levante sus manos. Dígale, gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque me recuerda, Señor, que la primera relación que tuvimos contigo fue una propuesta para ser miembros de tu empresa, de la empresa más grande que ha existido. Y somos discípulos del gerente más productivo que ha habido.